Está grabando, acá yo no veo nada, ¿no? Sí, grabando, perfecto. Bueno, les decía, yo soy Diego Costa, presidente del capítulo de Historia y Epistemología de la Psiquiatría. Hemos organizado este ciclo anual donde ya estuvieron participando el mes pasado Débora Tajer, que entre paréntesis recién te mandó saludos, Adrián. Oh, muchas Este, gracias. sí, eh, ¿quién más estuvo? A ver, porque ya... eh, Bueno, después le vamos a pasar el Facebook del capítulo a todos. Van, van a ver los distintos participantes que estuvieron. La próxima va a estar, ya cumplo en anunciar, Mauro Cabral, ¿sí? Muchos de ustedes lo conocerán, ¿sí? Estuvo Juan Carlos Volnovich, como dice ahí, me recuerda Emilio Baschetto. Bueno, y Adrián, como les decía recién, él es miembro de APSA, presidente del capítulo de historia, perdón, De historia soy sexología. yo, de sexología y diversidad sexual. Él es coordinador de atención de salud transgénero en niñez y adolescencia en el Hospital Durán. ¿Sí? Es autor del libro Cuerpos equivocados, que ahora le ponemos un paréntesis, ¿no? Según la sugerencia de Adrián, no hay cuerpos equivocados, ¿sí? Y fundamentalmente lo que nos interesaba de Adrián, y por eso lo invitamos, él viene trabajando desde hace muchísimo tiempo, si no me equivoco, desde el año 2005, es decir, mucho antes de los cambios de las leyes que ya conocemos, con lo cual, siendo un capítulo de historia el nuestro, y siendo el sesgo un poco histórico el que pretendíamos darle a este ciclo, creemos que Adrián, de alguna manera, es testigo viviente de esta historia reciente, ¿sí? Que es una historia muy nueva, eh, y él ha vivido muchos de estos cambios que realmente van a quedar en la historia, y él los ha vivido desde adentro, desde la trinchera, desde el trabajo mismo en el hospital, con lo cual, bueno, cuando yo conversé con Adrián, me parecía interesante que ya con el solo testimonio del trabajo que él viene haciendo, ya tenemos mucho de historia que sería bueno que quede documentada para en un futuro, creo que va a tener mucho valor. Eh, bueno, no le robo más tiempo, te doy la palabra, Adrián, en todo caso después seguiremos conversando eh, y debatiendo todo lo que haya que conversar y debatir. Bien. Bueno, adelante. Eh, bueno, primero Diego, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que están del otro lado. Discúlpenme, pero voy a utilizar lenguaje inclusivo y sé que eso provoca probablemente una reacción inmediata en la gente, pero me parece que eso, en la gente que no está de acuerdo, en la gente que habla de la Real Academia Española, pero creo que esa piedra en el zapato que les pongo tiene sentido mucho más cuando hablamos de género y diversidades. Así que muchas gracias, Diego, muchas gracias a todo el capítulo. Porque bueno, la batalla probablemente por incluir la diversidad también tiene que ver con batalla de muchos profesionales que trabajamos a favor de la inclusión y que no somos todos, ¿no? Y en ese sentido, gracias por la presentación, creo que sí, probablemente lo que me da más orgullo es saber estar aquí y seguir poniendo el cuerpo para incluir en el sistema de salud, que en general siempre fue adverso a incluir la diversidad. También entre nosotros, nosotras, nosotres, les psiquiatres, creo que es una batalla aparte, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante. Y también en otros lugares donde trabajamos diversidad y sexualidad. Yo trabajo, para meterme directamente en el tema, oh, ¿qué estamos de acá?
estoy haciendo mal, que no me... abrir pantalla y no me avanza. Bueno, no sé cómo vamos a hacer. Entonces, a ver, espera un cachito. Estás Todo bien. compartiendo. Sí, estoy compartiendo, pero mi compu siempre puedo pasar las diapos, me parece que voy a tener que dejar de compartir de vuelta. Vamos a ver si puedo compartir de vuelta. A ver si me deja. Ahora, bueno, no me deja mucho. Bueno. Nosotros vemos tu power, ¿eh? Sí, pero no me deja avanzar mi presentación. Es muy raro que deje pasar la presentación. Eso es lo raro. Ahí ustedes ven la pantalla, ¿no? ¿No? ¿Estamos? Bueno. Muy raro que no me deje, pero bueno. ¿La ven? ¿A Sí, la pantalla? Sí. ahí la vemos, sí. Perfecto. Bueno, a ver, creo que ahora vamos a poder. Bueno, creo que sí, ahí está. Perfecto. No sé qué pasó con mi computadora, pero bueno, seguimos aprendiendo. Bueno, concretamente para la presentación creo que fuiste como generoso y te agradezco, pero concretamente para mí lo más importante es dar cuenta un poco de mi trabajo, que en realidad cuando digo mi trabajo es un poco narcisista y exagerado, es el trabajo de todo un equipo dentro del hospital, porque de ninguna manera creo que se puede trabajar solo en este tema. Hay todo un equipo de atención a personas transgénero en el Hospital Durán, hay todo un capítulo de sexología y diversidad que me acompaña, y ahí puse Aula de Ciencias de la Salud, que es un espacio de docencia que tengo con mi colega y amiga, la doctora Sandra Magirena. Esos 3 lugares de pertenencia creo que son los que de alguna manera acompañan, y eso representa un montón de profesionales. Ya que hablamos de historia, bueno, hay gente que me conoce, pero está bien que me presente también como médico, como psiquiatra, como colega dentro de APSA. Ya que hablaste de tu capítulo que había mayoría de varones, yo me defino como varón y también me defino como cisexual y también me defino como heterosexual. Todas esas representaciones tienen que ver con quién soy hoy aquí en este mundo. Me parece bueno poder comenzar desde este lugar, ya que estamos hablando de género y diversidades. Y la historia comenzó en el Hospital Durán. Es decir, soy médico, soy especialista específicamente en psiquiatría, y toda mi carrera de médico tiene que ver con trabajar primero en disfunciones sexuales, desde el 85. Y con el transcurso del tiempo, ya que puse esta diapo, creo que una de las cosas más significativas es que cada vez más me encuentro con un montón de aspectos de mi ignorancia. Y lo segundo que siempre comparto es que yo tengo como pocas certezas, tengo un trabajo concreto que simplemente me encanta compartir, porque creo que es eso que todavía nos marca como un aspecto identitario, ¿no? Trabajamos en Argentina, yo trabajo en Argentina, trabajamos en un idioma que es el nuestro, y en nuestro contexto, y desde ese lugar aportamos. Y creo que tenemos muchas cosas que aportar desde este lugar para el mundo, ¿no? Y hablando de la ley de identidad en adelante, hay trabajos que el mundo mira y que tienen que ver también con que nosotros podamos hablar desde nuestras narrativas, ¿no? Es decir, porque hay mucha gente que habla desde otros lugares, en otros idiomas, en otros contextos. Y el contexto argentino es, y esto también orgullosamente, un contexto que tiene mucho que decir, que tiene mucho que narrar, que tiene una experiencia que es realmente para compartir en el mundo. Cuando me presentan como experto, ustedes me van a dejar tomar algún mate cada tanto, ¿no? Es así. Yo digo, no sé, porque hay un montón de cosas que todavía no sé. Algunas, sí,
y esas experiencias que no se encuentran probablemente en los libros es la que voy a compartir con ustedes. Hablando de libros, como dijiste vos, yo tengo este libro, que se llamaba así en el 2012, y hoy se llama así, No hay cuerpos equivocados. Entonces, creo que también eso marca una evolución, un cambio en el trabajo. Y desde aquel libro que salió en el 2012, antes de la Ley de Identidad de Género, a hoy, 2020, hay una evolución, hay un montón de cambios, producto básicamente de eso, de que hay cambios sociales, que hay cambios políticos, que hay cambios económicos, que hay cambios de contexto que por supuesto tienen que ver con la salud y tienen que ver con cómo nosotros nos estamos incluyendo. Y en ese sentido creo que la diversidad y el tema de géneros es uno de los temas que más cambios, más revoluciones están produciendo en toda la sociedad y por supuesto que también deberían llegar a nosotros los que trabajamos en el tema de diversidad, ¿no? Yo empecé a trabajar ahí en el equipo del Durán, históricamente en el equipo de medicina sexual, que es un poco restrictiva la palabra medicina, porque realmente tiene que ver con aspectos simplemente médicos, psicológicos y contextuales que son imposibles de separar, pero trabajaba en este equipo desde hacía más o menos 25 años, ya ni me acuerdo, más o menos tendría que sacar las cuentas. En el año 2002, 2003, empezó a llegar una consulta diferente al hospital. Y tenía que ver con el tema del género, ¿no? Yo no voy a hablar de... Quiero homogeneizar que realmente estamos hablando de género cuando hablamos de diversidad y de esos conceptos que son infinitamente más complejos, ahí están simplificados, pero y que ustedes conocen perfectamente, ahí hay una definición de género y hay una simplificación de lo que hablamos de sexo, porque todas estas palabras son muy complejas y requieren quizá una extensión que no voy a poder dar en esta charla, pero hablamos de género y hago una mínima simplificación para diferenciarlo del sexo. Y ya que hablamos de aspectos históricos, a mí me gusta plantear esta imagen que tiene que ver con personas de raza negra que eran encerradas hasta 1958 en una especie de zoológico, donde realmente eran tratadas, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Eran con otra categoría de personas. Y esta imagen no la tomo casualmente, sino que simplemente es que cuando descubrí esa imagen, era en un museo, el Museo de Francia, el Quai Branly, había todo un dispositivo médico, digamos, toda una categoría médica que se encargaba de justificar que las personas de raza negra podían ser tratadas así porque eran el eslabón intermedio entre el orangután y el blanco europeo. Es decir, lo que más me llamó la atención era que había todo un dispositivo político y un dispositivo también médico acoplado a esta justificación acerca de por qué las personas de raza negra podían ser realmente encerradas con otra categoría, no humana, digamos. Y otra definición, y esto tiene que ver con la lucha feminista, y me alegro que haya estado Deborah Tager, sino que había también un dispositivo médico, fíjense en esta frase, no quiero insistir en la prueba de que el cerebro femenino rinde menos que el masculino, pues esto ha sido demostrado en numerosas ocasiones, y es evidente para una persona sin prejuicios, sino el hecho de que la inferioridad del cerebro femenino es útil y necesaria. De vuelta, este famoso neurólogo, Moebius, justificaba, y estas narraciones que de alguna manera eran dispositivos políticos, que eran dispositivos incuestionables y de verdad, eran traídas por los médicos. Es decir, me llamó siempre la atención de que hubiera un dispositivo médico que con sus narrativas justificara, avalara con carácter de verdad estas situaciones, que en un punto era impermeable el análisis y eran tomadas así, porque la ciencia médica fue tomada como esa verdad incuestionable.
Esa introducción, entonces, tiene que ver con esto. En el 2005, y en principio es para cuestionar al sistema médico, ¿no? Yo hablo como médico cuestionando al sistema médico, y armo este equipo. Bueno, armamos, cuando hablo en singular, pásenlo al plural automáticamente, donde empezamos en el Hospital Durán a trabajar específicamente en armar un dispositivo de atención de salud transgénero. Y esto lo armamos en el 2005. Podría decir infinitas cosas, pero voy a traer una narrativa de la dirección de ese momento, que también nos mete en nuestra narrativa, en nuestros prejuicios, y por eso lo voy a traer. Cuando quise armar este servicio, primero fui yo el que llevó la iniciativa a dirección. Por supuesto que también hablé con mis colegas, pero básicamente de la dirección me dijeron: Adrián, nosotros no queremos problemas con esa gente. ¿Dónde los vas a atender? ¿Con las personas? Punto. Eso tenía que ver con lo que vengo de alguna manera planteando. En las personas transgénero, las personas que no entraban en las categorías binarias de varón y mujer cis, en ese momento eran excluidos del sistema de salud. De hecho es así, no tenían atención. No había atención hasta que armamos este equipo. Entonces, si antes de 2005 no había ningún servicio interdisciplinario que atendiera dentro del sistema de salud a las personas transgénero, la pregunta es, ¿por qué? Así nomás. Para todos los que están ahí, para todas las que están ahí, para todos los que están ahí, me gusta simplemente que se metan en esta pregunta, que tiene infinitas respuestas válidas, que después si queremos las discutimos, si pueden, pero la realidad es que si vos no eras cisexual, varón, mujer, normativo, no te iban a atender en este país. Y probablemente en Latinoamérica, porque creo que nosotros somos privilegiados en Latinoamérica respecto a la atención de la salud transgénero, y estamos un paso adelante, ¿no? Esto también por el contacto que pude tener con mis colegas en los congresos mundiales y en latinoamericanos también, o dar alguna formación en Latinoamérica. Pero la realidad es esta. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros los médicos, las médicas, les médicas que somos tan sensibles y humanos, no nos dimos cuenta de esto, no miramos, no visibilizamos? De hecho era así. Yo me acuerdo, ya que hablamos, Diego, cuando me presentás de esto, que soy testigo de esto real, soy testigo encarnado de esto, ¿no? Cuando yo iba a las primeras charlas, empecé a charlar en 2007, 2008, 2009, 2010, a dar charlas de algún servicio. Creo donde fueron quizá más hostiles fueron todos los servicios que tenían que ver con salud mental, donde me decían que nunca habían visto a una persona transgénero. Nunca atendimos a una persona transgénero, nunca vimos a una persona transgénero. Ni que hablar, también esto soy recontra testigo, cuando empecé a trabajar el tema niñez y adolescencia trans. Me tiraban con todas las teorías binarias que ustedes puedan imaginarse. La niñez transgénero para salud mental, en ese momento estamos hablando, no existía como posibilidad, no existía una escucha, una validación, una visibilización del tema de niñez transgénero. Y esto fue así. El tema de vuelta, que nos contestemos, quienes están del otro lado de esta, parece un show televisivo, del otro lado de la pantalla, les que estén ahí empiecen a contestarse, pero básicamente en general yo en el tema de docencia, en el tema de educación, contestando los del binario. Para ser persona tenías que entrar en varón y mujer normativo, tenías que ser heterosexual y tus prácticas sexuales tenían que estar basadas
en la práctica posiblemente reproductiva, ¿no? Binormatividad, heteronormatividad y heterosexismo. Todo, ¿no? Acá está Bateson, paso hacia una ecología de la mente, eso habla un poco de mi formación epistemológica. La interpretación de todo acontecimiento está determinada por la forma en que éste encaja en las pautas conocidas, ¿no? Todo iba a entrar en las teorías binarias, y entonces si lo metías en las categorías binarias, ¿qué nos quedaba? Entonces, lo que estaba fuera del binario básicamente era así, y así lo catalogamos, y así lo clasificamos en todas las clasificaciones de los manuales de diagnóstico y estadístico, el DSM o el de la CIE, todo el diagnóstico de enfermedad era una enfermedad. Básicamente era esto, eran raros, eran perversos, ¿no? Otra, ya que estamos con las anécdotas, en el primer congreso que trabajamos, le presento un simposio sobre salud transgénero en APSA, y esto fue alrededor del 2013, fue después del 13, 2014. Estábamos, me acuerdo que lo presentamos con Darío, invité a Darío Stanraibra, el filósofo, con él juntos hicimos esta presentación. Tuve una discusión el día anterior con 2 psiquiatras de APSA, que me dijeron, básicamente, qué paciencia que tenés vos, Adrián, para atender esos raros, perversos y psicóticos. Realmente yo no los soporto, los mataría a todos. Sic, textuales palabras, ¿no? Y esa discusión dije, bueno, si esto es el día anterior, me van a incendiar más o menos en la hoguera, pero este era el discurso real de las personas, de los profesionales que trabajaban en salud mental, ¿no? Y aquí están todos. Simplemente era una patología, simplemente era patológico, era anormal, era bizarro, era psicótico. Simplemente por ser trans entrabas en esa casilla. Y también contando narrativas históricas, básicamente, muchas personas que yo atendía simplemente eran medicadas como si fueran psicóticas o psicóticos o psicóticas, simplemente por ser trans. Entonces, la pregunta de vuelta es, no atendíamos, y si de alguna manera atendíamos, patologizábamos, ¿nos vimos las consecuencias? Nosotros los médicos. Es decir, no tenían categoría de persona, no tenían derechos plenos, no tenían derecho a la salud, no tenían derecho al estudio, no tenían derecho a la intimidad, y encima, básicamente, eran discriminados, estigmatizados, violentados, invisibilizados también por el sistema de salud. Entonces, eso tiene que ver también con que nosotros fuimos formados en ese conocimiento científico, en esas narrativas y en esas políticas que básicamente avalaban todo eso. Esto lo avalaban a través de los manuales de psiquiatría, donde eran básicamente las personas eran catalogadas o definidas desde un manual que simplemente avalaba esta patologización, estos diagnósticos. Ya sabemos que tenemos que trabajar en construirlos, esos conceptos, porque básicamente de construir y desnaturalizar esas narrativas, sobre todo estos manuales que estoy hablando, que nos definen, que de alguna manera operan en nuestros cuerpos y nuestras mentes, y nosotros, los psiquiatras, seguimos reproduciendo esas narrativas patologizantes, seguimos perpetuando esa desigualdad y seguimos discriminando si seguimos avalando esos discursos. Entonces ahí está el trabajo que tenemos que plantear primero, de construir, desnaturalizar, porque les puedo asegurar que aún, esto es lo que vi yo y me hago cargo, por eso muchas veces no estoy en algunas instituciones, pero por ejemplo, lo he visto inclusive en nuestro congreso pasado de APSA, donde se habló de género. Muchas veces se habló de género en forma binaria, ¿no? Estuve ahí inclusive para discutir con muchos colegas esta visión, porque realmente mucha gente no lo ve. Yo creo que es un punto, y lo planteo en un trabajo que está por ahí, si alguno lo quiere, me lo pide, el punto ciego de la ciencia, ¿no? Algunas personas hablan de género,
no se dan cuenta que hablan del género de forma binaria y cisexual, ¿no? No hay género para las personas diversas o las personas transgénero. Y creo que eso es un cuestionamiento que tenemos que seguir planteándolo siempre hasta que lo podamos ver. Y muchos colegas, por supuesto, formados en teorías binarias, creen mucho más en las teorías que en las personas. Ahí digo yo, escuchamos a la persona. Realmente, muchos colegas que trabajan en salud mental escuchan sus teorías. Y creo que el gran cambio que hicimos en principio en el Hospital Durán, en el capítulo de diversidad, o en las formaciones que damos, es que es una cosa tan básica poder escuchar a las personas y poder validar esos relatos. Esos relatos caían del lado de la patología, esos relatos eran de un otro que nunca iba a estar también con categoría de persona y no se le iba a validar ese relato con las enormes consecuencias. Si uno empieza a escuchar, escucha a los niños trans, empieza a escuchar a los adolescentes, a los adultos, vamos a empezar a aprender. Y ese es el primer cambio que yo tengo que plantear. Dejar de escuchar esa formación binaria y patologizante y escuchar a las personas, todas. Y ahí, como dice Butler, empezamos a escuchar a las personas transgénero como informantes de significado de género, y entonces eso que parecía raro, incoherente, quizás desde el lugar patológico, empieza a tomar otra forma, simplemente que ese mundo que construimos de una manera puede ser construido de otra, y tenemos que escuchar esa sabiduría trans. Creo, otra de las cosas más importantes que planteo es que si no escuchamos a las personas trans nos perdemos de su sabiduría, de su manera de ver el mundo, de su forma de ser. Creo que el mundo no tiene la riqueza de la diversidad si no las escuchamos, si no las integramos, si no validamos sus relatos. Y eso es otra cosa que me parece importantísima. El mayor aprendizaje de mis últimos tiempos tuvo que ver con poder escuchar que lo que yo he aprendido de una manera de otra y de construir eso me sigue llevando, y por eso digo, sigo aprendiendo. Y esto que tiene que ver con que las personas trans no son un otro, un objeto estudiado, sino que producen un discurso, son sujetos de denunciación, nos están diciendo que nos equivocamos, que discriminamos, y eso que se plantea también entonces como el género como un espacio de libertad, ¿no? Un espacio donde realmente las personas están planteando y están rompiendo dispositivos biopolíticos de poder, con su presencia, con sus cuerpos, con sus narrativas. Y creo que esto es realmente lo más importante. No voy a dar clases, pero bueno, el mundo es cis y es trans y tiene que ver con esto de ser categoría de personas, y dentro de lo trans hay personas binarias y no binarias, no voy a dar, pero los diversos somos todos. En equidad de derecho, aunque también tenemos que reconocer que las personas bisexuales tenemos un enorme caudal de privilegios históricos que no tenemos que hacer cargo, ¿no? Y también no nos tenemos que olvidar que la existencia trans es mejor hoy, pero eso es una cuestión de grado, depende de dónde nazcas, tenés derechos o no, ¿no? Todo el mundo tiene derechos igualitarios, desde la ley de matrimonio igualitario hasta la ley de identidad. Es decir, somos una minoría de países que realmente conformamos esta aspiración, estos aspectos legales que empiezan a dar la equidad de género. Y si no, sos una persona realmente fuera de la categoría de persona y sin autonomía para autodefinirte. Hablando de aspectos históricos, espero no ir muy rápido. Vos, Diego, haceme con la cara, ¿voy muy acelerado? ¿No? Ok. No, porque no quiero saturarlos. Pero bueno, para que hicimos una encuesta, a mí me gusta hablar con algún pie en algún número duro, y siempre me gusta hacer investigaciones, y la gente que trabaja conmigo lo sabe, no me gusta el hablemos sin saber, opinar por opinar, tratemos de hacer alguna investigación para poder reflexionar. Hicimos esta y le preguntamos a las personas trans cómo las trataban el sistema de salud, pero realmente las maltrataban, las ridiculizaban, no las trataban por su nombre de elección, les negaban la identidad, y esto fue el comienzo histórico con el que tuvimos que también batallar, porque esa es la imagen que las personas trans tenían de nosotros, les médicas, cisexuales,
blancos, y que estábamos formados en esa narrativa binaria, y encima psiquiatra. Ahora voy a hablar por qué el psiquiatra, la psiquiatra, el psiquiatre, teníamos especial situación también con una representación negativa, pero bien ganada, porque básicamente si una persona iba a ver un médico o médica o médica dentro del sistema de salud, maltrataba sistemáticamente a las personas trans. ¿Qué hacían las personas trans? Tenían que recurrir a cambiar sus cuerpos de manera desesperada en lugares que ponían en riesgo su vida. Se aplicaban, y aún hoy vemos las consecuencias: siliconas, aceites de avión, aceites de esos que se utilizan para cerrar o ventanas o cosas. No me sale el nombre porque soy muy, muy práctico, aunque en esta cuarentena creo que algo mejoré. Pero la realidad es que las personas no eran atendidas, recurrían básicamente en general a otra persona trans que le aplicaba estas siliconas. Y esta es una imagen de una persona que me impactó porque me había contado que se había aplicado silicona en las nalgas y por la gravedad se fue filtrando entre los fascículos musculares hasta que por la gravedad llegó a los tobillos, que le daba, por supuesto, digamos, el mal menor es una infección, una celulitis, una infección tras infección, inflamación tras inflamación, pero si esto, por supuesto, es inyectado en un vaso, en una arteria, es muerte. Entonces, esto era riesgo de muerte para las personas trans. Entonces yo digo, ¿qué pasa que no vimos si todos somos seres humanos y nos protege la sociedad y nos da derecho? ¿Qué pasó? Que antes de la ley de identidad de género las personas no tenían igualdad de derechos ni ciudadanía previa. Entonces, históricamente, ¿qué hacía una persona trans antes de la ley de identidad de género? Tenía que hacer un juicio al Estado. Primero, habría que hacer un diagnóstico, que era un diagnóstico patológico, era un trastorno de identidad sexual o trastorno de identidad de género, si usara DSM o la clasificación del CIE, y básicamente un juez iba a darte la identidad. Y otra pregunta es, ¿de quién es la identidad? ¿De quién es tu identidad? ¿De quién es mi identidad? Mi identidad es mía. No es ningún juez, ni del médico, ni del padre, ni de la madre. La identidad es de cada persona, pero así era la situación ante la ley de identidad de género. Y había otras cosas que tenían que ver. El diagnóstico lo tenía que hacer un psiquiatra. Solamente se hablaba de mayores de edad, salvo excepciones. Me tocó lidiar en una intervención quirúrgica para una menor que empezó a pelear la intervención a los 15 años y a los 17 le dio la autorización el juez. A mí me tocó ser el perito, entre comillas, final, porque venía con infinitas teorías. Y como éramos el único hospital, me tocó hacer esa pericia. La persona era una mujer, se operó y a los 17 años. El diagnóstico tenía que ser con DSM-4, en ese momento era trastorno de la identidad sexual. Se le exigía, sí o sí, hacer un tratamiento hormonal. Es decir, sabemos que las personas trans hoy tienen derecho a elegir si quieren hacer un tratamiento o no. Lo tenías que hacer indefectiblemente, en el sentido binario. Si eras una mujer, tenías que hacer un tratamiento de reafirmación femenina durante un año. Antes, cumplir entrevistas que pautaba el médico que de alguna manera solicitaba, obligatoriamente y mandatariamente, si el médico le mandaba a hacer terapia, estaban obligados a hacerlo, y tenía que hacer un test de vida real, es decir, vivir de tiempo completo en el género en el que se autopercibían obligatoriamente. Esto sintéticamente, que se llama terapia tripartita, había una intervención de mano de un psiquiatra que diagnosticaba y verificaba o de alguna manera acompañaba, pero de alguna manera pautaba un tratamiento. Un segundo paso que era el hormonal, obligatoriamente la persona tenía que hacer ese tratamiento si quería operarse. Y esto no era todo, porque básicamente las pericias era peritado, digamos, eran una vez el hospital, por ejemplo, nosotros en ese momento trabajamos en conjunto con el área de salud de la CHA, compañeros de la primera etapa, que conjuntamente ejecutábamos o
dábamos 2 diagnósticos, así, en el DSM-4 de trastorno de la identidad, y avalábamos, tengo un montón de informes que también, dicho sea de paso, estoy terminando de editar el segundo libro, donde voy a contar específicamente, voy a juntar algunos informes para que sepan, esto sí que es historia, cómo era el procedimiento para que a partir de estos diagnósticos y a partir de esta terapia, entre comillas, tripartita, la persona podía acceder a hacer una demanda judicial, un juicio del Estado. Por supuesto, a partir de ahí tenía otro sistema de peritaje. El juez iba a examinar y lo iba a peritar, y había una prohibición de hacer cirugías, ¿no? Esto estaba reglamentado por esta ley, que fue derogada por la ley de identidad de género, pero esta ley llevaba la firma de Onganía, Petraca y Holmberg, es decir, era una ley de la dictadura, donde se prohibían las cirugías de reasignación. Bueno, este material, que es histórico, realmente histórico, y que me tocó estar, ¿no?, digamos, más que testigo, era un actor de esta historia. Es decir, en el hospital, se imaginan, venía gente de todo el país, y al principio de Latinoamérica también, porque éramos el único servicio, y no somos el único, pero seguimos siendo uno de los pocos donde tiene atención integral, que es decir, hay un equipo que integra desde pediatras, pediatras, endocrinólogos infantos juveniles, cirujanos plásticos y cirujanos que hacen cirugías de reafirmación genital. Entonces, pero claramente esto era una violación de la dignidad humana. No eras dueño de tu cuerpo, no eras dueño de tu identidad, y por supuesto no tenías atención. Y la consecuencia, ¿cuál era? Muerte prematura, básicamente, y la reducción de la capacidad de funcionar como ser humano. Es decir, por eso las encuestas que hablan de las personas trans, travestis en la Argentina, daban como básicamente expectativa de vida menor de 40 años, 35 o 40 años. ¿No? La contestación está aquí, simplemente las expulsábamos, simplemente no damos categoría de personas, simplemente nosotros, de alguna manera, fuimos parte de esto, no es que las cosas suceden porque sí. Entonces mi idea es invitar a visibilizar, invitar a seguir cambiando estas cosas. Esto era un protocolo entonces de la terapia tripartita, había que operarse obligatoriamente, los verdaderos transexuales eran los que se operaban, los otros no eran verdaderos, había una sola forma de ser transexual, no existía diversidad, y el poder estaba en manos de los profesionales de la salud y básicamente de un juez que iba a definir o no. Entonces, ¿qué hacían las personas trans? Venían básicamente a transicionar y recitaban un protocolo que lo sabían también, que empieza a cambiar esto. Recién empieza a cambiar en el 2011 con una declaración de la Sociedad Mundial de los Profesionales de Salud Transgénero. Básicamente despatologiza. La no conformidad con género no es patológica. Estamos hablando de 2011, ¿no? Y esto cambia. Entonces, hay un cambio, y los profesionales lo que tenemos que hacer es acompañar básicamente a las personas transgénero en sus necesidades de forma integral. No es solo hormonas y cirugía, hay un amplio espectro de identidades, ya no son tan binarias, no hay una sola forma de ser transgénero. Este cambio es 2011. Esta nota de color, que me gusta mostrarla, ahí está nuestra reina máxima. Bueno, por supuesto en Holanda ya se está planteando borrar la categoría de género en los documentos, pero esto fue en el 2016, donde tuve la suerte de estar, y simplemente el primer orador dijo, el modelo al 2016 a seguir en el mundo es el modelo de la Ley de Identidad de Género Argentina. Éramos 4 o 5 argentinos que nos miramos, aplauso cerrado, 800 profesionales, y esto es así. Algo estaban viendo desde Holanda, y tenía que ver con una ley avanzada, con una ley que judicializa, es decir, no hay que hacer más juicio, no es una enfermedad, despatologiza, valida todas las identidades, y valida la autopercepción de la persona, a través de una narrativa, valida su palabra. La identidad es una narrativa, no hay otra forma de acceder a mi identidad que yo te diga quién soy, que vos me digas quién sos. Y eso es importantísimo, eso es un que de alguna manera tiene que ver con nosotros también, ¿no? Los psiquiatras trabajamos con la palabra y los psicólogos también.
y por supuesto garantiza el acceso a cirugías y tratamiento hormonal en todo el sistema de salud. Que tiene que ver con, en el mundo también nos diferenciamos, y en el mundo hay un diagnóstico que es disforia de género, no sentirse bien con el cuerpo, es decir, no, mi sexo biológico no representa mi identidad de género, y esto es una categoría que todavía queda en el DSM-5, que para nosotros es patologizante, y fue de alguna manera derogada automáticamente por la ley de identidad de género, que valida todas las identidades, y ninguna identidad básicamente es patológica. Y esto también fue básicamente, tuve la suerte en el 2018 también de presentar, desgraciadamente en inglés, hablando de colonialismo científico, no se nos permitió en Argentina presentar en castellano, entonces tuve que presentar en inglés, y esto también es una cosa interesante, ¿no? Nuestra narrativa y nuestra ley es en español, pero las presentaciones en este congreso fueron básicamente en inglés. Y en mi pobre inglés, mi planteo, tuve la suerte de representar a Argentina y toda Latinoamérica, porque no había otro hispanoparlante, ante esos representantes de la sociedad mundial. Básicamente nuestro modelo es diferente, porque ellos de alguna manera siguen estando del lado de la patologización, donde un especialista en salud mental tiene que diagnosticar, y es diferente a que una persona se autodefina. Hay un otro que va a decir usted tiene, y es diferente a decir yo soy. Hay un médico evaluando una disforia de género, y del otro lado hay una persona que está evaluando su propio disconfort corporal, y nos está narrando esa historia. Entonces la ley de identidad, vanguardia en el mundo, valida esta identidad, valida esta vivencia interna del género tal cual como cada persona la siente, y trabajamos básicamente con las trayectorias genéricas de cada persona. Lo que hacemos es acompañar ese proceso. Es un proceso cuerpo y contexto que puede incluir infinitas variables, pero básicamente las va a definir cada persona que nos consulta. A partir de ese cambio, a partir de la ley, a partir de nuestro trabajo, también podemos dar cuenta de un montón de cambios. La primera consulta, cuando empezamos alrededor de los años 2005 al 2010, era arriba de los 34 años la primera consulta. Hoy es francamente debajo de los 18 años. La tendencia a la paridad en la consulta, antes venían 3 mujeres trans por un varón, hoy es prácticamente 1 a 1 en las personas adultas, y en los jóvenes trans se ha invertido, y tenemos quizá un número ampliamente mayoritario de varones. Y lo que tenemos es un gran aumento de las personas que nos consultan, que no se definen ni como varón ni mujer, son personas no binarias, a género fluido, genderqueer, pero básicamente fuera de varón y mujer. Hoy nos consultan de todo el país, y siguen consultándonos del exterior, pero ampliamente de Gran Buenos Aires. Esto es un esquema de cómo nuestro acompañamiento de alguna manera disminuyó notablemente el riesgo suicida en las personas transgénero a partir de este acompañamiento. Hemos acortado enormemente. Acuérdense que hablamos de procesos que duraban años básicamente, para que una persona pueda acceder a algún tipo de tratamiento. Hoy no es así, aunque sigue habiendo, y esto es otra de las denuncias que hago siempre que puedo, sigue habiendo un montón de aspectos que son cuellos de botella, como por ejemplo el acceso a las cirugías. No hay prácticamente servicios, hay muy pocos, porque me sobran los dedos de una mano para saber cuántos cirujanas operan, básicamente cirugía genital. Entonces, no hay, hay mínimamente, por ejemplo, una espera de 2 años en el Hospital Durán. Eso, no hablemos pandemia porque es un capítulo aparte, pero esto era antes, es decir, creo que hasta ahora tuvimos un servicio que es ejemplar, pero el apoyo real, donde planteamos una nueva estructura, donde planteamos más personal, eso está por verse. Seguimos siendo un equipo muy chico, después lo voy a presentar a mis colegas. Pero bueno, tenemos procesos más cortos, tenemos mejores resultados evaluados por nuestros consultantes, tenemos derivación, mucho mayor derivación de colegas, y tenemos una cantidad enorme
de docencia. Trabajamos en el consentimiento informado, que tiene que ver con que una persona sepa, antes de entrar en cualquier intervención médica, las consecuencias de esa intervención, los posibles efectos adversos o complicaciones, tanto los tratamientos hormonales como los quirúrgicos. Tenemos de vuelta a alguien para introducir la diversidad corporal. Soy varón y estoy orgulloso de mi vagina, no la quiero cambiar, no determina en nada mi masculinidad. Entonces, acá, a partir de Nahuel, un militante, un activista, que nos plantea básicamente que es varón y que se puede tener vagina, introdujo el tema de diversidad corporal. ¿De qué cuerpos y de qué mente estamos hablando cuando nos formaron simplemente en las teorías binarias? Tenemos que realmente cambiar un montón de estos conceptos. Entonces, hay diversidad corporal. No es mi cuerpo, sino es tu mirada, ¿no? Básicamente es tenemos el capítulo más reciente, es que a identidades no binarias también corresponden cuerpos no binarios, ¿no? Puedo dar un ejemplo, pero bueno, hay personas trans, mujeres trans, que pueden hoy tener un cuerpo, elegir un cuerpo no binario y, por ejemplo, acceder a una cirugía con una vagina a profundidad cero. ¿Qué quiere decir profundidad cero? Porque si la persona o es lesbiana o no le interesa pasar por el paso de la construcción de una neovagina, tiene una vagina que es profundidad cero, simplemente tiene una vagina que tiene labios, tiene clítoris, tiene labios mayores, menores, pero no tiene esa profundidad. Y lo tiene porque ella lo elige. Es decir, esto es un nuevo capítulo. Cuando hablo de identidades no binarias, hay también personas que adaptan esas identidades a ese cuerpo y ese cuerpo es no binario, ¿no? Entonces, hoy tenemos un equipo que tiene un departamento de urología, endocrinología, un laboratorio, un trabajo que estamos haciendo es con la inmunidad, cómo cambia la inmunidad cuando hacemos tratamientos hormonales, que es una investigación, digamos, inédita en el mundo, que es importante, porque si yo te cambio a vos tu corporalidad a través de un tratamiento hormonal, tu inmunidad, ¿cambia o no cambia? Si vos tenés un cuerpo biológicamente masculino y pasás a feminizarte, ¿tu inmunidad se hace femenina o sigue en este punto? O hay un punto intermedio. ¿Tenés enfermedades predisponentes de varones o de mujeres? Esto es, para decirles un interrogante, tenemos muchísimos, pero este es uno que estamos investigando. Y también hacemos cirugía plástica reparadora. Entonces, el modelo es dejar de lado de manera definitiva el paradigma de la enfermedad. El nuevo paradigma es de derechos humanos, existen múltiples e inabarcables maneras de subjetivar el género, todas son legítimas. Nosotros tenemos que apoyar, promover y respetar la autonomía de las personas. De vuelta, que esto aumentó la no binaria, entonces nosotros, cuando estamos formados en géneros absolutamente binarios, ¿a quiénes les hablamos? ¿Trabajamos entonces para ampliar estos dispositivos o reforzamos todo lo binario? Ya hay demandas judiciales en la Argentina, que a través de la ley de identidad de género, como define el género tal cual lo autopercibo, si no soy binario, puedo hacer un juicio al Estado y empieza a haber ya definiciones no binarias legales habladas por la ley de identidad. Acá estamos con el doctor Javier Belinqui, que es el cirujano, que como todo cirujano está con guardapolvo, no como yo, que no soy una especie de descastado. Y hacemos talleres, por supuesto con personas trans, de quienes aprendemos, básicamente, ¿no? Con varones trans, estamos con Javier también, con la Secretaría de Servicios, hacemos actividad docente, esto es cuando estábamos armando el equipo de niñez y adolescencia. Esto es una formación que dimos en Perú, con el doctor Javier Belinqui y con el doctor Nagelberg, que él es endocrinólogo. Una casuística del año pasado, es decir, que ya hemos acompañado sus procesos de más esto lo viví como un logro, tenemos cartelera, la primicia es que nos habían dado un ala del hospital para tener nuestro servicio antes del COVID. Después del COVID veremos cómo sigue, pero era el proyecto y la consolidación de un espacio y una estructura, veremos si eso se da, porque la estructura está en el aire después de 15 años, pero seguimos avanzando y peleándola, porque claramente esto es otra cosa. Yo ya estoy viejito y si me jubilo, este servicio es probablemente que
es muy probable que no continúe, así que estamos peleándola y espero quedarme hasta que esto por lo menos se consolide y haya una estructura, así que yo me vaya de ahí, de ese servicio, y que venga otro profesional que siga atendiendo salud transgénero. Yo creo que si no se consolida próximamente, es probable que se pierda, lo cual sería lamentable, pero bueno, sería una historia más de la Argentina, nada más. Bueno, que lo puedan grabar. En el 2016 armamos el equipo de niñez y adolescencia brevemente. Encuesta que la mayoría de las personas transadultas se dieron cuenta, 67% antes de los 5, 21% entre los 5 y los 10, 88% antes de los 10 años. Y es importante saber que estamos trabajando sin datos previos. Es decir, la realidad es que ¿dónde nos paramos? No tenemos y estamos tratando de hacer un trabajo serio para tener casuística y realmente tener una metodología y lineamientos de tratamiento. Pero la realidad es esta, no intervenir en las situaciones que haya la demanda no es una opción. Estamos escribiendo la historia nuevamente, estamos construyendo algunas escalas que den cuenta de nuestras intervenciones, después las voy a compartir en este segundo libro y probablemente un tercero. Hemos producido un consentimiento informado para niñes que no había, que también lo queremos compartir con la comunidad que trabaje en diversidad. Trabajamos muy en contacto con el área, con aspectos legales y con el doctor Iñaki Regueiro de la Procuraduría General de Poder Judicial de Cava. Estamos creando consensos de atención porque las respuestas realmente no las tenemos que buscar de manera individual en cada situación, en cada contexto particular de cada niña que nos consulta. Simplemente trabajamos con niñez, con adolescencia y con adultos, y trabajamos también con el contexto que tiene que ver con la familia y el contexto con la familia, porque el rechazo familiar, no me canso de decirlo, multiplica por 8 el riesgo de suicidio. Entonces, la aceptación es la mejor vacuna, la aceptación es el mejor tratamiento, la aceptación familiar previene el riesgo de suicidio, previene el riesgo de padecer depresión, de que la persona recurra a drogas ilegales. Entonces, trabajamos con un grupo de apoyo a familiares y un grupo de apoyo a niñas y adolescentes. El equipo que tiene una parte de adultos y tiene una parte de niños, realmente hoy es un equipo complejo. Lamento si se queda en la nada, pero realmente el trabajo que hicieron mis colegas, que hicimos entre todos, es un trabajo muy importante, que ayuda a muchos grupos de familiares, que realmente cada vez son más. Estamos muy complicados con el tema de la pandemia, de poder dar cuenta de todos, pero estamos trabajando con teleconsulta, por supuesto, en el hospital, con los niños. El equipo, arriba está el doctor Nagelberg, y el doctor Nagelberg endocrinólogo, el de la derecha es el cirujano, la que sigue a la izquierda abajo es Valeria Rojas, la cirujana plástica, que es maravillosa, en las cirugías de masculinización de tórax, la doctora Fernández Mentaverri en el medio, la doctora Descalzo, pediatra, la doctora Bisacán, y abajo 3 de les concurrentes, en el medio María Carmen Rodrigo, a la derecha Marco Gea y Caro. Bueno, básicamente gente que me apoyó y gente que sostuvo, básicamente, viniendo, por ejemplo, la persona que estaba fue todo, María del Carmen, hace, no sé, debe venir hace 12 años en forma gratuita, para poder sostener esta estructura que es muy difícil. Estamos atendiendo muchísimos pacientes. Yo realmente en un momento estoy quemado por la cantidad, digamos, de dar cuenta de un equipo muy chiquito que atiende muchísimas consultas, muchísimas. Cerrar, porque ya me pasé, simplemente esto. Agradecimiento profundo a las personas, más allá de todo del equipo que trabaja conmigo y de los concurrentes, les concurrentes que trabajan conmigo, el agradecimiento profundo hacia las personas que de alguna manera acompañamos, porque ellos fueron quienes me enseñaron básicamente todo lo que sé, y sobre todo la niñez transgénero, su valentía y su coraje para afrontar la vida es inspirador para mí. Muchas gracias.